Hola chicos, estamos en el pueblo de Lindes a 950 metros de altitud. Hoy vamos a hacer una ruta hasta Peñarrueda con una altitud de 2151 metros en Quirós. Muy bien. Mira chicos, ese de ahí es Peñarpín, ese es Siegalabá y el Tapinón. Hola chicos, falta como 250 o 300 metros de desnivel para llegar a Peñarrueda. Estamos en el Cuchillar de la Rueda, a una altura de 1830 metros y se abren las vistas al Aramo, el Sueve y Picos de Europa. Desde Peñarrueda, 2151 metros. Os voy a dar las vistas desde aquí.
Empezamos por ahí. Ese abajo es Peñarpín, Tapinón y ese es Siegalabá. Fariñeto es ese de ahí. Bueno, ahora ahí tenemos a Ubiña la Grande y Ubiña la Pequeña, los Fontanes, el 7, el Prau Fontán. Ahí están las trincheras de la Guerra Civil. Peña Orniz se ve, el Cornón. Ahí sería el Pico Mocoso. Bueno, ahí sería el Sobia. Ahí el Monte Miranda o el Pico Urru o Peña Manteca, se llama ese pico que tenemos ahí, esa pirámide, pero no es. Parece es la sierra de Peña Manteca. Mientras tanto, ahí se ve la zona del Michu y Peña Negra ahí. Bueno, giramos un poco. Ahora tenemos la Sierra del Aramo. Ahí sería el Pico Gamoniteiro. Todo ese es el Aramo, ese de ahí. Ahí se ve el Amostayal, el Llosorio. Se ve Pico Cerro Gavio, Peñacareses, Pico Cerro Gavio, Pico Fario y Pico Peña de los Cuatro Jueces. Bueno, ahí está Peña Mayor. La Chamuca y Pico Triguero. Ahí así al suelo con el Pienzo. Bueno, ahí por ahí estaría Peñamea. Bueno, el Tiatordo se ve, Picos de Europa con Peña Santa, Torre Cerredo a la derecha de Peña Santa. El Pico Torres sería ese de ahí. Y aquí acabamos en Peñarrueda. Adiós, chicos. ¡Mua! Hola chicos, estamos en la cumbre de Peñarrueda, 2151 metros, y ahora empezamos la bajada para llegar a Lindes. Era 16,53 kilómetros, era la ascensión a Peñarrueda con un desnivel de aproximadamente 1.350 metros
y nos gustó. Muchas gracias por ver la ruta de Peñarrueda. Adiós, chicos.